Hola a todos, yo soy Estefanía Parra. Bienvenidos a otra cápsula de Derecho Diplomático y Consular. El día de hoy vamos a hablar acerca de la institución consular, su origen y su evolución. Pero primero, quisiera hablar un poco de la actividad consular como tal. Es muy difícil diferenciar entre el cónsul y la institución consular, debido a que el cónsul ha representado a la institución en sí misma a lo largo del tiempo, como no pasa con las misiones diplomáticas permanentes, porque se puede diferenciar la embajada como lugar de los funcionarios que trabajan en la embajada. Autores como Navejovic han realizado un estudio juicioso acerca de la evolución histórica de lo que ha sido la institución consular, pero enmarcada en términos comerciales y mercantiles. Entonces aquí el análisis institucional es necesariamente secuencial, es decir, que va evolucionando y se va construyendo a lo largo del tiempo, porque antes no se pudo llegar a una definición unificada de lo que era el concepto de cónsul y las funciones de una institución consular, pero hay ciertas funciones que eran el común denominador. Por ejemplo, la representación por parte de una persona de ciudadanos extranjeros en un territorio determinado. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es la actividad consular en la contemporaneidad. Primero, la institución consular es un órgano del Estado que realiza funciones extraterritoriales, es decir, que va a realizar esas funciones en el territorio de otro Estado para proteger a unos connacionales. ¿Y quién nos protege? El cónsul es el que ejerce estas funciones. Entonces, primero, él tiene funciones específicamente técnicas y administrativas, además de que aplica la legislación interna de su país en otro territorio, pero asimismo debe actuar con coherencia y respeto por las leyes internas del país receptor. En el mismo sentido, como aplica la legislación interna a sus connacionales, debe defenderles en sus problemas y darles solución a estos. Por otro lado, él representa al Estado en sus funciones consulares y tiene una circunscripción consular, que es el territorio en el cual va a ejercer esa jurisdicción extraterritorial. También vemos que las relaciones consulares son relaciones permanentes y se dan de país a país. Y este derecho consular también tiene unas fuentes. El primero son los tratados, la jurisprudencia y la doctrina, el derecho consuetudinario en materia de las actividades consulares, y los principios generales de derecho. Sin embargo, esta institución ha cambiado a lo largo del tiempo y también sus funciones, debido a que los cónsules hasta la modernidad ejercían muchas funciones diferentes en diferentes estados. Es decir, podía haber el territorio, un estado, pero dentro de las ciudades de ese estado, los cónsules ejercían funciones diferentes. Y aquí, pues ellos tampoco tenían un orden ni una jerarquía, e incluso ni siquiera eran representantes de un soberano como tal, sino que ellos servían a cámaras de comercio, a empresas comerciales, lo que quiere decir que estas instituciones no se encontraban centralizadas. Vamos a hablar un poco de los antecedentes de esta función consular. Entonces vemos que el historiador Heródoto nos habla de unas personas, principalmente de Siria y Egipto, los cuales eran comerciantes y ellos elegían a un representante que se le denomina el mercatorum para que los representara en cuanto a litigios comerciales. En muchos casos este mercatorum era natural de ese estado receptor, pero tenía muy buenas relaciones con otros países. Ya en Fenicia y Cartago habían unas personas que ejercían unas funciones similares a las de cónsules. Esto se da por la expansión de las flotas navieras fenicias y griegas, porque a través de estas dinámicas comerciales van a surgir ciertas necesidades para regular el comercio y las relaciones comerciales. Entonces aquí van a surgir dos problemas. El primero, la hospitalidad, y el segundo, la administración de esta justicia especializada. La hospitalidad hacía referencia a toda la población extranjera que llegaba en esas flotas mercantes representando a un Estado soberano en empresa pública. Entonces tenían que recibirlos como protegidos del Estado receptor. Y la segunda era la administración de justicia especializada. Entonces aquí van a haber ciertos litigios y disputas comerciales. Entonces van a necesitar una regulación que nos indique cómo llegar a una solución de controversias de estas disputas. Entonces este va a ser el origen o el surgimiento
de la institución consular a partir de las relaciones mercantiles y comerciales. Posteriormente, en Grecia podemos encontrar las siguientes figuras. Primero, vamos a encontrar que estas datan del siglo VI a.C. y va a ser la prostrata. Los metecos eran residentes de sus países extranjeros y ellos debían elegir un ciudadano que los representara. Generalmente esta prostrata era un ciudadano nacional de ese estado. La segunda era la figura de la proxenia, que como su nombre lo dice, viene del pro por xenos, extranjero. Era una persona que hospedaba a estos extranjeros y representaba al estado receptor. Entonces, en muchas ocasiones servía como mediador entre su polis y polis extranjeras. También podía representar los intereses de soberanos extranjeros. Entonces, por esta razón, los extranjeros cogían afecto por esta figura del proxeno y tenía ciertos privilegios en situaciones de guerra y paz, pero no constituía formalmente unos privilegios e inmunidades como tampoco los anteriores que mencionamos. Ya en Roma vamos a ver que su producción se va a basar en la agricultura, porque se van a asentar en un territorio determinado. Pero aquí va a pasar algo curioso, y es que Caracalla en el siglo 212 después de Cristo va a nacionalizar a todos los ciudadanos extranjeros que se encontraran en territorio romano. Pero aquí van a comenzar a haber litigios por tierras. Entonces se van a regir por el Corpus Iuris Civilis y también se van a crear figuras como el Pretor Peregrinus, que va a ser un magistrado que va a tener un tribunal para tratar asuntos con los extranjeros. Se van a juzgar a los extranjeros de acuerdo a sus leyes internas. ¿Cuáles van a ser estas? El Ius Gentium. A estos peregrinos se les permitía vivir y ser juzgados de acuerdo a sus leyes internas. El principio de extraterritorialidad. Aquí también van a ser el concepto de cónsul, que básicamente va a ser un miembro del cuerpo ejecutivo. Pero, pues este es un término latino romano y que va a representar las dos cabezas electas del ejecutivo. Y este término va a sobrevivir hasta la Edad Media, en donde también se va a reconocer al cónsul por sus funciones ejecutivas. Posteriormente, en los primeros siglos de la modernidad, como habíamos visto anteriormente, estas actividades consulares van a nacer como necesidad de las dinámicas mercantiles, a manera de tribunales comerciales o tribunales gremiales en las ciudades portuarias cerca al Mediterráneo. Y aquí vamos a ver ciudades como Génova, Pisa, Venecia, Valencia, también ciudades de la Liga Hanseática entre 1160 y 1343. Estos tribunales eran compuestos por locales, por comerciales y por extranjeros, quienes tenían la potestad de dirimir conflictos que se daban, ¿no? Que en esta época se encuentran las primeras referencias al consulado del mar, que básicamente era un tratado acerca de estas relaciones consulares que se van en el Mediterráneo de occidente hacia oriente. Aquí es donde comienza a evidenciarse las primeras muestras de jurisdicción penal y civil, que básicamente daban en territorio musulmán para personas cristianas, personas musulmanas en territorio cristiano. Vamos a ver un poco cuáles eran estos tipos de cónsules que comienzan a generarse. Entonces aquí tenemos que habían cónsules de puertos extranjeros que se pueden asimilar con los cónsules electis o cónsules honorarios actualmente, porque estos eran elegidos por los extranjeros para ser sus representantes. Y también vamos a ver un poco de los cónsules missi, que eran cónsules de carrera, enviados oficiales del estado receptor y también tenían funciones diplomáticas y representativas. Entonces esto es curioso porque primero fueron los cónsules los que tenían estas funciones y los segundos son los cónsules del mar. También presentan el cargo de hospitis con cargo vitalicio y encargados de proteger y hospedar y ser jueces en litigios. Ahora vamos a ver que aquí nació un conjunto de jurisprudencia que se le denomina el Iuris Mercatorum. Nació a partir de ciertos tratados que se dieron a partir de las dinámicas consulares y dinámicas mercantiles. Fue el Consulado del Mar, que data más o menos del siglo XII, las reglas de Olerón, las leyes y la ordenanza de Visby, la ordenanza marítima de la Hansa Teutónica. En la época de las cruzadas va a ser básicamente la edad de oro de la actividad consular.
pero esta va a perder muchísima preponderancia en el siglo XVI con la institución de las misiones diplomáticas permanentes, porque se le va a quitar ese campo de acción a las relaciones consulares, debido a que ya no van a representar funciones políticas y tampoco de representación del Estado para estos términos. Y esta edad oscura de las relaciones consulares se da por la conformación de estados unitarios, por los nacionalismos y además por los procesos de colonización que se estaban dando, porque gracias a estos procesos de colonización los grandes imperios ya no necesitaban comerciar tanto, sino que iban y traían los recursos o los productos que necesitaran de sus colonias. En el mismo sentido, el comercio pues se va a ver mucho más limitado debido a que se extraen estos productos y se va a acabar la función del cónsul mercatorum, porque se convierte simplemente en un funcionario de Estado con unas funciones limitadas. Entonces ya no va a representar a empresas públicas o a entidades de comercio, sino que va a simplemente representar al Estado. Además de que el Estado va a ampliar sus leyes y su jurisdicción y ya va a aplicar unas leyes hacia los extranjeros en su territorio. Entonces ya no se va a necesitar de tantos cónsules. Y se le va a confinar simplemente a hacer funciones administrativas y a la representación de sus connacionales, pero en menor medida. Bueno, y aunque cubra una mayor legitimidad debido a que solamente van a ser elegidos y enviados oficialmente, pues digamos que va a ser muy precaria esta actividad consular. Además de que se vuelve indispensable la concesión del exequatur. Ya a finales del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX, la institución consular nace, pero es precisamente porque se vuelven a dar esas relaciones comerciales, debido a que gracias a los procesos de independencia y a que surgen nuevos estados como por ejemplo Estados Unidos, y también las colonias hispanoamericanas van a comerciar con otras metrópolis, pues se va a reactivar este comercio. Se abre la vía del canal de Suez y se conecta nuevamente Oriente con Occidente. Y a partir de la Santa Alianza se van a crear tratados de cooperación internacional, tratados específicos en temas consulares, convenios, entonces se va a activar todo esto. A partir de las nuevas conexiones se da la ampliación de la cultura, la economía y la sociedad. Entonces ya para el siglo XX, los cónsules y las instituciones tendrán las funciones que conocemos hoy en día codificadas por el derecho internacional. Entonces aquí vemos la Convención de La Habana de 1928, que básicamente tiene una jurisdicción en países del continente americano, y también vamos a ver como tal en función ya de codificar todas estas normas del derecho consuetudinario a la Convención sobre Relaciones Consulares de 1963. Y aquí hay algo curioso, porque en el capítulo 3 va a hablar del régimen aplicable a los funcionarios consulares honorarios y a sus oficinas dirigidas por los mismos. Pero ¿qué pasa? Estos cónsules honorarios no son nacionales del Estado acreditante, por lo tanto no se va a regir por las normas internas. Bueno, y aquí como conclusiones finales, vemos que la actividad consular ha tenido una acción mucho más amplia y mucho más antigua que la actividad diplomática, y que esta actividad consular es mucho más rica, ha tenido muchas más funciones, y si bien estaría mal decir que tiene más importancia, vemos que sí ha tenido una mayor trascendencia, pero que ha sido coartada a lo largo de las décadas. Y también vemos que los cónsules en décadas anteriores también tuvieron funciones políticas y representación del Estado en estos temas, como se cree que no, pero sí lo tenían. Los cónsules también han ejercido funciones en materia económica, financiera, comercial, entre otras cosas. Entonces es una actividad demasiado amplia.